Perfecto. Bueno, pues primero que nada, gobernanza de inteligencia artificial, la decisión estratégica que el Consejo ya debería estar tomando. A ver, hoy no les quiero hablar de tecnología. De lo que vamos a hablar es de gobernanza. En muchas organizaciones, la inteligencia artificial ya está tomando decisiones importantes, aunque nunca lo hayamos decidido formalmente que así sea, como ya lo mencionaba hace rato Montserrat. Y ese es el tema de hoy. Según estudios, aproximadamente el 88% de las organizaciones ya utiliza algún tipo de inteligencia artificial, pero únicamente alrededor del 5% logra capturar ese valor y llevarlo a escala. Entonces, creo que esto nos da un mensaje importante. El problema no es tecnológico, porque ahí está la tecnología. El problema, el reto es organizacional. ¿Cómo supervisamos, cómo gestionamos el riesgo, cómo permitimos la innovación y cómo escalamos ese potencial? Y por eso quiero plantearles una pregunta muy simple. ¿Quién en su organización tiene hoy el mandato formal de gobernar la inteligencia artificial? En muchas empresas, la respuesta es nadie realmente. Bueno, la respuesta es no sé, que es lo mismo. Y mientras esta responsabilidad está difusa, están pasando tres cosas simultáneamente. Primero, la inteligencia artificial se está adoptando rápidamente en las áreas de negocio. A ver, no es si la van a usar, es ya la están usando. La pregunta, oye, ¿están usando una versión autorizada? ¿Sabemos que le están usando? ¿Sabemos para qué le están usando? ¿Probamos los resultados que le está dando? ¿Se están validando? Con todo esto, emergen nuevos riesgos operativos y reputacionales. Ojo, no de tecnología. Son riesgos operativos y reputacionales. Y bueno, por supuesto, los reguladores ya están definiendo diferentes marcos de supervisión. Por eso, la conversación que vamos a tener hoy no es tecnológica, es una conversación sobre gobernanza corporativa. Los mismos estudios hablan de que entre el 30, fíjense qué amplio este margen, ¿no? Entre el 30 y el 50% de las áreas funcionales ya utilizan IA operativa sin supervisión formal. Seguramente, y lo sabemos, ¿no? Incluso tal vez algunos de nosotros, algunos de nuestros colaboradores están utilizando inteligencia artificial para contestar correos, para en vez de leer ciertos informes, ciertos documentos, que se los lea y le resuma la inteligencia artificial el dato, ¿no? En vez de asistir a juntas, la grabamos y que nos dé las notas. Pero ¿qué pasa si no nos da todas las notas? Si uno de los puntos que deja fuera era un punto clave, ¿sí? Entonces, este, perdón, tengo todo bloqueado, pero son de estas llamadas que no bloquea uno por algún motivo. Discúlpenme. Un segundo. Disculpen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo un fenómeno que se denomina bolt-on o este acoplamiento. El bolt-on es como si tenemos una estructura muy sólida, no sé, vamos a tener una caja, un contenedor muy sólido y no tenía candado, ¿no? Y se nos ocurre, o sea, no tenía como para un cierre seguro. Sí estaban los cierres, pero no tenía candado. Y se nos ocurre ponerle, le atornillamos con el taladro, eso, un pasadorcito. Pues realmente ese pasadorcito no tiene nada que ver con con la seguridad y la rigidez estructural que tiene el resto del contenedor, ¿no? Pero eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Le estamos acoplando nuevas capacidades de inteligencia artificial en un proceso que ya existe sin rediseñar el proceso. Vamos a ver, un proceso muy común, ¿no? Utilizamos inteligencia artificial generativa para redactar informes. Bueno, pues hasta aquí todo suena bien, ¿no?
algo muy normal, muy común, me ayuda en la productividad, todo bien. El problema llega cuando el sistema nos genera algo plausible, algo que sí, suena bien. Es más, con la inteligencia artificial se ve bien, se escucha bien, ¿no? Está todo muy justificado, muy completo, ¿sí? Pero, por ejemplo, pone referencias legales que en realidad no existen. O dejes de legales, referencias que no existen. ¿Y saben qué? Como fue un tema de bolt-on, sino simplemente le acoplamos a nuestro proceso de generar un entregable, y solo le acoplamos la inteligencia artificial, no adaptamos todo, pues no tenemos un proceso que revise de la manera adecuada este resultado. Y entonces le entregamos al cliente un reporte, una información, una estimación, una predicción de ventas, hacemos un pedido sin verificar. ¿Por qué? Pues porque el proceso organizacional no estaba diseñado para detectar este tipo de error. Estaba diseñado para ver si estaba completo, si se llenaron todas las secciones, si el reporte se ve como se tenía que ver siempre, pero no tenía específicamente una verificación de referencias o de los datos. Y este es el punto importante. No es un fallo técnico. O sea, no, el fallo, pues sí podemos decir que es de la IA, pero el fallo realmente, el problema es organizacional. No tenemos un mecanismo de control organizacional que nos permita detectar, bueno, prevenir, detectar y corregir este fallo. Entonces, es una falla de control organizacional. A medida que la inteligencia artificial entra en los procesos, sobre todo los procesos críticos de negocio, nos tenemos que preguntar, ¿quién debe supervisar esto a nivel estratégico? ¿Sobre quién recae esta responsabilidad? Y como muchas herramientas, suponemos o simplemente dejamos que caiga, como por costumbre, sobre el área de tecnología de información. Pero el tema no es tecnológico. Ya esa tesis no se sostiene. ¿Sí? Algo que quiero poner sobre la mesa es que a nivel consejo, a nivel directivo, es decir, a nivel de la toma de decisiones estratégicas, creo que ya es un deber fiduciario, es un deber debo de hacerlo, es el deber ser, tenemos esa obligación, alfabetizarnos sobre la inteligencia artificial. Digo, más allá de decir, ay, es que es ChatGPT, es que genera, no, a ver, entender un poco más eso, entender cómo funciona, entender sus limitantes, entender los riesgos, ¿no? Y bueno, es parte de lo que vamos a ver en esta charla. Entonces, vamos viendo primero el costo de no actuar. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Los estudios muestran que aproximadamente solo el 27% de los consejos de administración han incorporado formalmente la supervisión de inteligencia artificial en sus estatutos. Ni siquiera una tercera parte. Sin embargo, los riesgos ya están apareciendo. En algunos casos, las organizaciones los están enfrentando ya sanciones, incluso por decenas de millones de dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus herramientas, lo que implementaron, tomaron decisiones que de manera algorítmica ejercen discriminación. Y ahorita lo vamos a ver esto un poco más adelante, pero uno de los riesgos que tenemos es esa discriminación, ese sesgo algorítmico. ¿Sí? Otro es pues, el tema de los errores que estamos viendo. Entonces, al final de cuentas, ya hay consecuencias, ¿no? Se habla de 50 millones, de hasta 50 millones de dólares en sanciones por este tipo de situaciones. Por otro lado, no solo se trata de evitar sanciones, sino se trata de sacar provecho. Los estudios muestran que cuando sí se actúa, cuando los consejos sí entienden, supervisan,
emiten un mandato que orienta el uso de inteligencia artificial, esas organizaciones han logrado en promedio incrementar un 10.9% su rentabilidad sobre capital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están logrando tomar este poder, este potencial que nos da la inteligencia artificial, integrarlo de alguna manera en sus procesos y potenciar su operación. Entonces, bueno, si no lo queremos ver por el riesgo y creo que no es el único camino por el que lo debemos ver, nada más por el riesgo del problema que puede haber, hay que buscarlo por lo que nos puede generar. ¿Sí? Y entonces aquí hay un punto importante, digo, regresando al tema de la gobernanza y las sanciones, la excusa de no comprendemos el algoritmo no tiene validez legal. Las decisiones automatizadas siguen siendo responsabilidad de la organización. Para mal, en el caso de las sanciones o de esos riesgos, para bien en el caso del potencial de lo que nos pueden generar. ¿Cuáles son los riesgos estratégicos de la inteligencia artificial? ¿Sí? Si el Consejo tiene la responsabilidad de la supervisión de la inteligencia artificial, debería surgir la pregunta, oye, ¿y a qué tipo de riesgos estamos expuestos? Porque los riesgos de inteligencia artificial no son exactamente los mismos que riesgos tradicionales de utilizar otras tecnologías. No se comporta como otras tecnologías. Es mucho más fácil de adoptar que otras tecnologías. Voy a hacer una analogía. En mi caso, a mí me gusta andar en motocicleta, y, y uno lo puede ver. Realmente es menos gente, un principiante, que se sube a una motocicleta y hace algo muy intrépido. Se mete a un lugar muy difícil, por ejemplo, en el campo. Pues no, porque la misma motocicleta, el tener que mantener el equilibrio, todo eso, pone una barrera de entrada. Entonces, a veces, implementar, adoptar una nueva tecnología tiene esa complejidad, ¿no? Y no es tan fácil. Sin embargo, subirse a una cuatrimoto o a un Razor y empezar a hacer algo, no tiene esas barreras de entrada. Me siento sobre algo que mantiene el equilibrio por sí mismo y yo lo único que tengo que acelerar es acelerar y manejar. ¿Bien? Y pasa algo similar con la inteligencia artificial. Es muy fácil que cualquiera empiece a usarla. Parece casi transparente, parece que casi hablo con alguien, y eso hace que la adopción sea mucho más amplia de lo que pensamos, mucho más rápida de lo que nos podemos imaginar, pero que si no atendemos esos riesgos, pues vamos a tener problemas. Uno de los riesgos más altos o primeros que les quiero mencionar es el de las decisiones incorrectas, cuando la inteligencia artificial alucina. Es decir, cuando nos da información falsa o inventada que contamina nuestras decisiones. Si estamos utilizando inteligencia artificial para tomar decisiones, y hace rato estaba oyendo un podcast de precisamente este tema de las decisiones que se toman con inteligencia artificial por el pleito que trae ahorita Anthropic con el Pentágono en Estados Unidos, ¿no? Que si no están enterados, tuvieron un problema muy fuerte y les van a rescindir el contrato porque no permitieron que se utilizara, en el contrato no quisieron que se quitaran unas exclusiones que no permitían que se utilizara la tecnología para vigilancia de ciudadanos norteamericanos y territorio doméstico, y para la toma de armas automáticas, para usar o controlar al 100% armas automatizadas. ¿Sí? ¿Por qué? Digo, no porque estos señores sean hermanitos de la caridad, sino porque ellos dicen la tecnología no está lista para eso, de alguna manera, para determinar qué está bien, qué está mal, tomar todas las decisiones correctas. Pero el problema es, si vamos a utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones, porque nos están dando un reporte, nos están dando un resumen de un reporte, y sobre ese reporte a nosotros nos dan algo, lo que les decía hace rato, se quedó un punto fuera o nos inventó un punto. ¿Sí? Eso es la alucinación. Nos inventó algo, nos llenó el vacío y nos inventó algo. Y entonces nos da una información falsa, tomamos una decisión sobre datos equivocados.
El otro, el que les mencionaba en la lámina anterior por el efecto de las multas, es el sesgo sistémico, que nuestro algoritmo, nuestro bot, nuestro agente, lo que tengamos configurado, esté tomando decisiones discriminatorias. A lo mejor nosotros no nos estamos dando cuenta, pero no verificamos que no lo tuviera. Y esto tiene un impacto reputacional y legal. Y el tercero es la dependencia. ¿Sí? Dependemos de un modelo que puede ser manipulado, al que puede ser sujeto a ataques adversarios y a fuga de información. Entonces, ¿dónde está la seguridad sobre esto que estamos utilizando? Que le estamos confiando muchísima información. Oye, analízame todos estos documentos. Puede haber información, datos sensibles, personales. Puede haber información de datos estratégicos, toma de decisiones, datos financieros de la organización. Y lo pusimos en un note taker, lo tratamos en una junta, dejamos que entrara un note taker que no está controlado, que no es oficial, que no está pagado, y todo eso alimenta modelos públicos. ¿Qué tal si la minuta le pasamos la liga a alguien y ahí viene un dato sensible y no filtramos a quién se le fue a quién se le fue esa minuta? ¿Sí? Entonces, todo este tema de seguridad, digo, eso se nos jugó la información, pero los ataques que puede haber. Entonces, si no tomamos todas estas medidas de seguridad, ¿qué confiabilidad o qué confianza podemos tener sobre estas plataformas? ¿A qué riesgos nos está llevando? ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial introduce una nueva categoría de riesgo organizacional y por eso diferentes instituciones están empezando a construir marcos formales, los gobiernos, las entidades regulatorias. Vamos a ver ahorita más adelante cómo estos diferentes países y organismos están abordando estos riesgos por su lado, de manera independiente, pero vamos a darnos cuenta que convergen hacia los mismos principios de gobernanza. Estos tres riesgos los tomé, digo, para que tengan la referencia del el modelo de gobierno de inteligencia artificial del NIST, de Estados Unidos. Habla, si mal no recuerdo, de 12 riesgos principales, 12 tipos de riesgo estratégicos. Estos son tres que les quise ahorita mencionar, pero digo, si quieren ver más, ahí pueden consultar. O su equipo se los puede dar. Entonces, como les decía, el ecosistema regulatorio ya llegó, ya está aquí, ya hay una serie de regulaciones que nos afectan. A lo mejor no lo hemos pensado, pero ya nos afectan. Ahorita vamos a hablar de tres marcos. ISO/IEC 42001, digo que pues, los estándares ISO los conocemos muy bien, tienen presencia internacional en todos los países, 9001 sobre todo, pero ya relacionado con seguridad tenemos a 27001, que seguramente varios de ustedes en sus organizaciones está presente, a lo mejor algunos de ustedes están certificados. Tenemos el marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial de NIST, que les comentaba hace un momento, y el Acta de Inteligencia Artificial de la Comunidad Europea. ¿Sí? Estos tres son los tres principales en este momento, y los tres hablan de 5 pilares al menos. Coinciden en esto. La gobernanza, o sea, es la visión estratégica y la toma de decisiones, la responsabilidad. Ahí eso es lo que contiene la gobernanza. La gestión de riesgos, desde la identificación de los riesgos que nos puede traer el uso de inteligencia artificial hasta la clasificación y el tratamiento de los mismos. La transparencia, en dónde debemos revelar y a quién le debemos revelar, qué estamos utilizando o que estamos utilizando inteligencia artificial. Punto clave de todo el uso de inteligencia artificial, la supervisión humana. ¿Sí? ¿Dónde estamos validando? O sea, insisto, las decisiones, aunque parezca que la IA es una persona y muy inteligente, las decisiones las tienen que tomar los humanos. ¿Sí? Y estas personas, o que deben ser las responsables, los dueños de ese proceso, pues deben establecer mecanismos adecuados de supervisión de lo que se está delegando o haciendo copartícipe a la inteligencia artificial. Y por último, la seguridad de la información.
¿sí? Entonces, por ejemplo, NIST habla de 7 atributos de una inteligencia artificial confiable. En el Acta de la Comunidad Europea se habla del artículo 15 y aunque ISO 42001 tiene sus propias medidas, se puede integrar con ISO 27001, que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Entonces, si se fijan, hay convergencia, lo cual quiere decir que si por algún motivo decidimos alinearnos a alguno de estos marcos, ya de manera automática, más o menos, estamos atendiendo bastantes de los requerimientos de las otras dos normas. Entonces, digo, si no tienen ninguno, pero conocen los sistemas de gestión, bueno, yo les sugiero alíñense con ISO. ¿Por qué? Porque es un modelo conocido, es el mismo marco de modelo del sistema de gestión, que su organización vaya por ahí. Oye, es que ya tenemos temas de calidad y tenemos temas de control ambiental, etcétera. Ah, bueno, pues creo que ISO puede ser un buen match, ¿no? Relativamente más fácil de ponerlo. Tenemos ISO 27000 para asegurar información, bueno, pues no hay duda, ¿no? Pero sí es importante que tomemos acción y tomemos alguno. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos este concepto del efecto Bruselas. ¿Cuál es el efecto Bruselas? La inteligencia artificial tiene, desde el punto de vista de la Comunidad Económica Europea, su acta de inteligencia artificial, el EU AI Act, tiene un alcance extraterritorial. Es decir, no es porque seamos una empresa o una entidad de la Comunidad Europea, no es porque estemos operando allá, digo que cualquiera de esos supuestos pues, automáticamente nos haría sujetos, sino que ellos lo ven desde el punto de vista, si tu servicio, si tu producto afecta a una persona, a un individuo o a una empresa que sí es parte de la Comunidad Europea, automáticamente eres sujeto a lo que establece esta acta. Lo mismo pasa con las leyes de privacidad de ellos. Si nosotros tenemos un website y estamos dando servicio, no sé, servicios turísticos, servicios de procesamiento de información, almacenamiento, servicios de compraventa de algún producto, a ciudadanos de la Comunidad Europea, desde el punto de vista de la Comunidad Europea ya somos sujetos. Entonces, la forma en que manejemos los cookies, la forma de donde manejemos los datos personales, nuestra declaración de privacidad, etcétera, todas esas situaciones nos hacen sujetos a esas regulaciones. Entonces, esto es muy importante. Las sanciones para ellos llegan a poder ir hasta el 7% de facturación global o 35 millones de euros. Yo ahorita no me acuerdo si es el que sea mayor, creo que es el que sea mayor. Ahí es donde está topado, no me acuerdo. Pero no importa, digo, al final, sea como sea, es muy significativo. ¿Cómo lo manejan? ¿Sí? Esta acta estableció 4 categorías de riesgos. Hay un enfoque basado en riesgo, las prevenciones, la revelación de que usamos IA, todos esos controles que debemos de tener están basados en riesgo y ellos manejan 4 categorías o 4 niveles de riesgo. El primero es lo que ellos denominan como riesgo inaceptable, es decir, está prohibido terminantemente utilizar IA para temas que puedan hacer un scoring social, una calificación social de, oye, estoy dándole trazabilidad a las personas y en base a una serie de cosas estoy generando un algoritmo y lo estoy calificando para ver si le doy algo, ¿no? O sea, podría ser un tema de reputación, un tema de acceso a servicios, etcétera. O un tema de manipulación subliminal. Eso está prohibido. Desde febrero de 2025 no se puede utilizar. Y si lo utilizamos, nos hacemos acreedores a las sanciones desde ese punto de vista. El siguiente nivel es el nivel de riesgo alto. Este ya tiene algunas de los lineamientos, ya están activos, ya son vigentes, pero la mayoría de las obligaciones y las más estrictas van a iniciar en agosto de 2026.
y hablan sobre la gestión de infraestructura crítica, gestión de empleo, temas biométricos. Si se utilizan datos de este tipo de cosas, se gestionan este tipo de cosas, es riesgo alto. ¿Qué va a implicar eso? Que tenemos que tener una serie de medidas antisesgo, antidiscriminación, tenemos que tener una serie de medidas de privacidad, tenemos que tener una serie de medidas de transparencia, es decir, de revelación. Aquí se utiliza inteligencia artificial para X, ¿no? En el proceso en el cual está entrando las personas o las empresas. Por ejemplo, para todos los temas de contrataciones. Vienen después ciertas obligaciones de transparencia, que es el riesgo para todo aquello que caiga limitado. A ver, estos ejemplos que yo estoy poniendo aquí son ejemplos, no es totalmente todo lo que dice, obviamente, la regulación y todo lo que cubre. Pero, por ejemplo, chatbots o incluso el problema que hay ahora con los deepfakes, ¿no? Se considera como de riesgo limitado y hay obligaciones de transparencia para revelar que estamos utilizando inteligencia artificial. Y hay otras actividades que caen dentro de un riesgo mínimo que no tienen obligaciones específicas. Entonces, ante este entorno regulatorio, las organizaciones de todo el mundo, que de alguna manera tenemos que ver por la Unión Europea, necesitamos un modelo estructurado para gobernar la inteligencia artificial. Oscar, tenemos dos preguntas. Sí, gracias. La primera, ¿por qué usar OSEC y no solo ISO o NIST? ¿Por qué usar cuál? Perdón, no lo entendí bien. ¿Por qué no usar solo OSEC y no solo ISO o NIST? Perdón. Bueno, estoy suponiendo que se refieren al modelo de capacidad de GRC publicado por OSEC de 2003, 4. Bueno, digo, tú sabes, a mí y algunos con los que ya me conocen, yo soy siempre a favor de los modelos integrados, la visión holística, y el modelo de capacidad de GRC, apoyado, voy a regresar a la lámina anterior, apoyado por alguno de estos, para el tema específico de lo que tiene que ver del riesgo de inteligencia artificial, nos podría dar una visión integral, atender de manera integral todos los riesgos y todos los temas de seguridad y todos los temas de resiliencia y otros, digo, de una manera integrada. ¿Sí? Lo que sucede muchas veces es que en las organizaciones vamos atendiendo los temas por silos, ¿no? Tengo un tema de protección de datos personales, lo atiende esta área, ¿no? Legal, capital humano, no sé. Tenemos ahora los temas de PCI para los pagos electrónicos, ¿no? Pues ese lo va a atender TI junto con finanzas. Tenemos seguridad de información, no, pues ese la atiende TI, ¿sí? Y al final todas estas iniciativas están fragmentadas y se manejan como silos. Y lo que busca OSEC, lo que busca el modelo de capacidad de GRC de OSEC es atender todo de manera integrada, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que sí, si es que va por ahí la pregunta, sino ahorita que nos aclaren. ¿Cuál sería la segunda? Gracias, Oscar. La segunda es ¿cómo empiezo sin un proyecto gigante? Muy bien, muy buena pregunta. Ahorita un poquito más adelante les vamos a dar una sugerencia de un plan de 90 días de cómo iniciar. Pero algo que les puedo ir diciendo ahorita, si no sabemos dónde estamos, lo mejor sería hacer un diagnóstico, una evaluación para decir cuál es nuestro punto de partida, porque podemos estar en diferentes lugares de madurez, de control, de completitud de atender las cosas en estos 5 pilares. Digo, y lo que hay que entender por lo menos son estos 5 pilares, ¿no? Gobernanza, gestión de riesgos, transparencia, supervisión humana y seguridad. Entonces, ahorita más adelante les vamos a dar una idea de lo que se podría hacer en 90 días. No sé si hay algo más, alguna otra pregunta por el momento, Monse. Sí, aquí tengo otra. ¿Qué evidencia hay de que terceros son tan críticos? ¿De qué terceros son tan críticos? No entiendo muy bien la pregunta. Digo, ahorita mi mente se está yendo hacia el tema de resiliencia organizacional más que al tema de inteligencia artificial. Pero bueno, no sé si estuviéramos utilizando
ver, se cayó Sobre Amazon, incidentes de ¿verdad? terceros. Ajá. Perdón, sobre incidentes de terceros. Comenta. Sí, por eso, incidentes de terceros, te digo, pero me voy más al tema de resiliencia organizacional. Bueno, si está en mi cadena de suministro, si está en parte de mi modelo de producción y yo necesito el servicio de estos terceros, el producto de estos terceros para operar, y ellos están utilizando IA, sería bueno que yo lo supiera y supiera cómo están manejando esto para que no se me vaya a venir en cadenita, ¿no? Como un problema. De hecho, precisamente en la tarde, nos invitaron a un foro y vamos a dar una charla sobre GRC y resiliencia organizacional y ahorita en los tiempos de inteligencia artificial. Digo, por eso lo traigo así como muy, se me va mucho la mente hacia eso ahorita que me lo preguntan, ¿no? Y vamos a hablar precisamente de ese riesgo de terceros. Pero bueno, digo, tratando de responder aquí es relacionado con IA, pues sí sería muy importante saber si los terceros están utilizando inteligencia artificial para entregarnos servicios, productos, servicios y entender qué riesgos puede esto tener, cómo puede afectarles a ellos, que a su vez puede afectarnos a nosotros o que nosotros nos traigamos y de alguna manera absorbamos ese riesgo y lo sigamos pasando en la cadena y podamos llegar a ser responsables ante nuestros clientes. Espero si haber respondido y si no, por favor, pues aclárenme un poquito la pregunta para, para intentar responderles. Gracias, Oscar. Bueno, entonces les hablaba del efecto Bruselas y entonces tenemos que hacer algo porque de alguna manera somos sujetos. Es muy difícil pensar que hoy en día nuestros servicios, nuestros productos no estén llegando a lo mejor a ciudadanos de la Comunidad Europea de alguna manera y bueno, podamos ser sujetos a esto. A ver, una de las primeras cosas que tenemos que empezar es en este modelo de gobierno de inteligencia artificial es el liderazgo y la estructura organizacional. Si los que conocen ISO, pues estamos hablando de la cláusula 4 y la cláusula 5, ¿no? La cláusula 4 que establece el contexto, la cláusula 5 que establece la estructura de seguridad de información, la estructura de calidad operativa, la estructura de gestión ambiental, etcétera, digo, dependiendo de lo que estemos hablando. Y en este caso, para la gestión de inteligencia artificial. Entonces, todos los otros marcos también hablan en Govern, en el caso de NIST, y no me acuerdo, creo que es el artículo 4, ahorita no me acuerdo, de la Comunidad Europea, hablan del compromiso de la dirección. La cláusula 5 en ISO 42001 nos exige liderazgo demostrable. No basta decir, es Juan, es el comité de riesgos, es tal área, ¿no? ¿Cómo se demuestra? Pues tiene que haber un mandato por la alta dirección o por el consejo de que X grupo, persona, va a ser el responsable eh, del gobierno de la inteligencia artificial. Segundo, tiene que haber evidencia de que lo está haciendo. Minutas, revisiones, seguimiento, etcétera. Pero además, o sea, tiene que haber un responsable no solo de eso. La norma ISO 42001 habla de un responsable ético. ¿Sí? Aquí ya está entrando la ética en la jugada. Ya no es nada más un tema de seguridad, no es nada más un tema de supervisión. Habla que debe haber un responsable ético. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos puede ayudar a tomar decisiones o le podemos estar delegando ciertas decisiones. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es muy importante. Ese mandato claro, está bien. Lo siguiente implica, que nos pide es que haya supervisión y rendición de cuentas. Implica que haya políticas claras para el uso de inteligencia artificial, objetivos alineados con la estrategia del negocio. No vamos a tener objetivos, oye, ¿cómo se alinea esto con la estrategia de negocio? ¿Cómo la apoya? ¿Cómo la soporta? ¿Cómo, no va a decir que la menoscabe, ¿no? Que haya revisiones periódicas. Y no solo que existen las revisiones, no son un checklist, ¿no? Oye, revisamos esto, y bueno, ajá. Y con los resultados que hice. Digo, me voy a regresar un poquito a los derechos de terceros, que pasa mucho, que se hacen estas revisiones y se le exige a los proveedores clave que llenen un cuestionario, que hagan una cierta, voy a llamarle certificación respecto a seguridad de información, respecto a riesgo, el tema este de transparencia, no sé, con inteligencia artificial, pero no pasa nada con esos resultados. Quedan guardados en algún lugar.
¿sí? Entonces, es importante que haya evidencia de que le estamos dando seguimientos. Definimos qué hay que hacer. Está alineado con los objetivos estratégicos o los objetivos de negocio. Tenemos revisiones periódicas que llegan hasta la dirección, hasta los tomadores de decisiones, y se hace algo con los resultados de esas revisiones. Se toman decisiones. ¿Hay alguna otra pregunta por el momento, Monse? No por el momento. Bueno, yo tengo una pregunta para la sala. Entonces, ya con todo esto que hemos platicado, ¿quién en su organización tiene hoy el mandato formal para gobernar la inteligencia artificial? Y seguimos, y, insisto, en muchas organizaciones la respuesta todavía no es clara. Entonces, cuando las responsabilidades no están definidas, normalmente la gobernanza tampoco lo está. A ver, aquí veo algunas, déjame, abro la sección del chat, ya nos contestaron algunas. Hay algún lugar, alguien dice que la dirección ya lo tiene definido. Jorge, gracias por tu respuesta. Grace nos dice un comité, excelente. Rodrigo nos dice, en este momento nadie, no está formalizado. Israel nos dice, no se ha formalizado. Luis nos dice, IT de manera informal, ¿no? Entonces, bueno, gracias por sus comentarios. Sí, ese es el problema. Si Internet nos marcó una revolución y luego los apps móviles nos marcaron otra revolución, esta IA va a llegar y va a ser todavía más grande y más rápido. Sí, por ahí Raúl, ¿qué tal Raúl? Nos dice que están tratando de hacer un comité multidisciplinario, pero bueno, precisamente ese es el tema, ¿no? Si no está formalmente definido, si no podemos responder X, Y, seguramente no solo no está definido quién, sino tenemos muchos puntos sueltos de los cuales hemos estado hablando desde hace rato. Bueno, gracias por sus respuestas. A ver, vamos a llevarlo para facilitarle el entendimiento de esto a algo más clásico, que son las tres líneas de defensa, que a lo largo ya de muchos años se ha hablado, es un modelo muy conocido para el tema de riesgos financieros y operativos y de cumplimiento, ¿no? Sobre todo para la parte de los riesgos financieros. Todas estas empresas que son auditadas, todas las empresas que tienen áreas de control interno, etcétera, pues conocen muy bien este concepto de las tres líneas de defensa. ¿Sí? La primera línea son las áreas de negocio, ¿sí? En donde precisamente bajo la supervisión del responsable de esa área, del dueño de ese proceso, pues podrían desplegar inteligencia artificial siguiendo políticas de inteligencia artificial responsable. ¿Cuáles son esas políticas de inteligencia artificial responsable? Bueno, las que debe haber definido la organización. Si no las tengo, pues va a estar muy difícil que implemente esta línea de defensa. A lo mejor un líder de área proactivo y muy responsable dijo, bueno, voy a extrapolar de otras medidas que tenemos en la organización y voy a tratar de extrapolarlas y aplicarlas, ¿no? Por ejemplo, oye, marketing implementa un chatbot con inteligencia artificial generativa siguiendo la política interna aprobada. Ah, fantástico. El problema es qué pasa si no tengo esa política interna aprobada, ¿no? Porque en esa política interna aprobada, pues podría establecer, oye, lo primero, solo se puede utilizar inteligencia artificial con engines o modelos, o el producto tiene que ser uno aprobado y implementado formalmente por la empresa. Ah, es que contratamos la que más les guste, Gemini, ChatGPT, Claude, Perplexity, o algún servicio que está montado sobre uno de ellos, pero nos da ya a lo mejor el chat, ¿no? A ver, entonces, ese sería lo primero. Porque si yo empiezo a usar cosas gratuitas o cosas fuera de la empresa, estoy indirectamente a lo mejor sacando datos de un entorno regulado y controlado hacia otro lado. Lo siguiente sería, oye, antes de ponerlo en producción, hubo una serie de pruebas que validaron que podíamos utilizarlo y que era válido y que era confiable.
y que los resultados no iban a perjudicar nuestra reputación y que iban a hacer que el cliente se sintiera bien, ¿no? Entonces, bueno, todo esto. Pero si no tenemos las políticas, pues va a estar un poco complicado. La segunda línea son lo operan generalmente las áreas de riesgos, cumplimiento, control interno, ¿sí? Donde tienen evaluaciones de los modelos que estamos utilizando, a lo mejor pueden hacer pruebas del Red Team, ¿sí? Tomando de la parte de seguridad, ¿no? Estos equipos rojos que hacen ataques simulados, haciéndolo con personal propio o con externo, tienen temas de control de sesgos antes de pasar a producción, ¿sí? Tienen una serie de medidas y protocolos para que antes de que un sistema pase a producción y se empiece a utilizar como ya parte de un proceso o de un servicio, se probaron todas estas cosas. Incluso cuando ya está en uso, de manera periódica establecida, se hacen pruebas, se hacen validaciones. ¿Sí? No sé, el Red Team de 5 días, simula preguntas adversarias, evalúan sesgos, verifican datos confidenciales, que no haya información, que no se haya filtrado cierta información, etc. Y la tercera capa, ¿sí? La tercera línea de defensa es auditoría interna. Da un aseguramiento independiente con trazabilidad continua. Oye, hubo estos hallazgos, se asignan los responsables, los dueños de esto deben trabajar, definir acciones de remediación, implementarlas y cuando llegue la siguiente auditoría, pues deberán haber estado atendidas y se revisará a ver si no se encuentran otras adicionales u otras nuevas. ¿Sí? Entonces una revisión trimestral, semestral, anual, no sé, ¿no? Digo, al menos una vez por periodo, de los logs, alertas de derivación. La derivación en inteligencia artificial ocurre cuando yo vengo trabajando con un modelo y a lo mejor yo le establecí unos lineamientos, pero esos lineamientos ya se actualizaron en el mundo real, en el entorno, ya esos lineamientos ya no son, ya los actualicé. Y entonces hay una desviación, empieza a separarse de lo que debería ser, de lo que hoy en día mi contexto me da. ¿Sí? Esa es la derivación. Entonces muchas veces dejamos esos lineamientos y esos controles de manera estáticos y no los vamos actualizando. Entonces, bueno, todo ese tipo de riesgos lo debe estar dando seguimiento esta tercera línea. Entonces, lo vemos desde los modelos de costo, lo vemos desde el riesgo financiero, lo vemos desde muchos modelos de gestión de riesgo empresarial, las tres líneas de defensa, ¿no? Las áreas de negocio, las áreas especializadas, digamos, riesgo, control interno, etcétera, y la tercera línea, auditoría, ¿no? La revisión independiente. Entonces, lo que podemos derivar de aquí es que la inteligencia artificial no elimina el modelo de control existente, lo obliga a evolucionar. Ahora, para los que ya tienen ISO 27001 o están alineados con ISO 27001, ¿cómo lo integro esta gobernanza y este modelo de control? Bueno, pues es muy importante porque no debe existir en silos, ¿no? Se debe integrar con lo que ya tengo de seguridad de información, porque al final de cuentas también es una herramienta, también estamos manejando información. Pero aquí se complementan los dos modelos, ISO 42001 e ISO 27001. ISO 27001 protege los datos contra brechas, accesos no autorizados, filtraciones, ¿no? Parte de los riesgos que tenemos. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, cuando vimos la lámina que vimos los tres riesgos, seguridad era uno de esos riesgos. Entonces, ISO 27001 nos puede ayudar con esta parte. Con controles específicos relacionados con lo que hace IA, ¿no? Pero bueno. Y 42001 de lo que nos protege son de las decisiones que toman los modelos. Nos ayuda a que no haya desviaciones, derivaciones, sesgos, ataques de envenenamiento, etc. Entonces, se complementan. Si nosotros ya tenemos, si implementamos ISO 42001 sobre ISO 27001 y lo quisiéramos certificar,
Aquí hablan de un 40%. Mi punto de vista es que ya podríamos tener fácil un 50% de las cosas implementadas. Y hay ciertas medidas adicionales, pero en esfuerzo son mucho menores, ¿no? Yo creo que nos faltaría un 30, 40% máximo. Pero en fin, el asunto es que si lo implementamos y construimos sobre lo que ya tenemos, va a ser mucho más fácil, va a ser más rápido y va a ser más completo. Entonces, hay que integrar las medidas que tomemos de seguridad y de gestión de riesgo de inteligencia artificial, alinearlo y apoyarlo sobre las medidas que ya tengamos de control interno y de seguridad de la información. Bueno, aquí entra otro tema. Oye, pues tanta protección, tanta gestión y tanta regulación de la inteligencia artificial va a frenar la innovación. Bueno, precisamente aquí hay que establecer lo que nosotros denominamos un modelo de gobernanza mínima viable que nos permita, lo escribí mal, la innovación responsable, ¿no? Un tema como de doble carril, en donde tenemos un carril que nos permite la exploración, ¿sí? Innovación rápida con controles ligeros. Si vamos a hacer pilotos, si vamos a hacer prototipos y estamos haciendo sandbox con datos no sensibles, un cuestionario y pasó y boom, rápido, ¿no? Vas a poder. Ah, pero si ya va a producción, entonces tiene que pasar otra serie de filtros, ¿no? Entonces, el primero lo que nos permite es hacer esas pruebas, es hacer esos experimentos, es autorizar cosas de bajo riesgo en uso de datos, bajo riesgo en afectar decisiones, nos permite hacerlas muy rápido por ese carril y establecer otro mecanismo para lo que ya va a pasar a producción y no solo lo que va a pasar a producción, sino lo que va a pasar a producción, pero es tiene un riesgo o un impacto mucho más alto, ya podemos establecer otro carril de verificación, ¿no? Aquí estamos tomando un poquito algunos conceptos de ISO 56001. No es que queramos que adopten este otro ISO, pero estamos tomando buenas prácticas de gestión de innovación, porque esto es mucho de innovación, nada más hay que hacerlo ordenado, si no, ¿dónde está la gobernanza? Para entornos críticos, datos reales o datos reales, ¿no? Y bueno, este es el modelo que podríamos estar tomando y no entorpecer, no trabar lo que es la operación, ¿no? O la innovación. Un tema súper importante, hay que mantener y mantener un inventario de todos los sistemas de inteligencia artificial. Hay que empezar por identificarlos. Los que son formales, los que sabemos que tenemos, son un proyecto de la empresa, y los que nos vayamos encontrando. Oye, es que Juan de marketing, Ana Luisa de finanzas o de contabilidad, Pedro de producción, etcétera, están utilizando ya para algo. Bueno, hay que identificarlos. O sea, antes de irselos a bloquear y decirles que no, hay que identificarlos. Hay que fomentar que los identifiquemos y tratar de decir, oye, a ver, ahorita nos queremos prohibir, ¿no? Digo, vamos a tener que tomar medidas, pero ahorita lo más importante es que identifiquemos y vamos a ver cómo te está ayudando para ver cómo fomentamos y te lo hacemos como algo oficial. Pero es súper importante este inventario porque es el punto de partida. A ver, aquí viene la respuesta a lo que hace rato nos preguntaba, ¿no? Una posible hoja de ruta de 90 días. No sé, empezar por los fundamentos, así lo denominamos aquí internamente, ¿no? Y si haciendo una analogía hacia el framework de riesgos de inteligencia artificial de NIST, tomamos la parte de govern. Lo primero que tenemos que hacer en estos primeros 30 días es crear este inventario inicial, integral de inteligencia artificial. Tratar de tomarlo formal y lo shadow, ¿no? Y detectar esas cosas que no son formales. Dos, designar un responsable de gobernanza con mandato del consejo, crear el comité, definir el responsable, quién le va a dar seguimiento a estas iniciativas, definir una política de uso aceptable de inteligencia artificial.
Si no estamos sujetos a ninguna otra regulación, evaluar si estamos expuestos a esta acta de inteligencia artificial de la Comunidad Europea. Insisto, es más fácil estar expuestos de lo que uno luego piensa, ¿no? Lo hemos visto en varias empresas, por el tema de GDPR. Entonces, bueno, este sería el primer, lo que sugeriríamos que se hiciera, una primera pasada en los primeros 30 días. Oye, pero es que ese inventario, pues no sé si está 100% completo, no sé. Hagamos un primer esfuerzo, obtengamos una base y esa va a ser nuestra línea base y de ahí lo iremos mejorando. Lo demás se puede hacer relativamente rápido. Los otros 3 puntos. Segundo paso, ¿no? Los días 31 al 60. ¿Hubo una pregunta, Monse? ¿Algo? Es correcto. Tenemos una pregunta por parte de Raúl. Al inventario le llamaría casos de uso, los para qué se están usando o usará la IA. Sí, está muy bien. O sea, al final, me parece muy bien. O sea, lo que nos permita identificar dónde se está utilizando esos casos de uso, porque la gente no te va a decir, ay, tengo una aplicación. A ver, ¿en qué lo estás usando? Son casos de uso, perfectamente. Estoy de acuerdo, Raúl. Gracias por tu comentario. Y en los siguientes bloques de tiempo, en los días 31 60, podríamos otra vez, es empezar, ¿eh? No quiere decir que ya en 90 días termine todo, no necesariamente, pero ya establecí una base. En los siguientes 30 días empiezo siguiendo con el mapeo hacia NIST, lo que es Map and Measure, ¿sí? Clasificamos los sistemas por nivel de riesgo. Ya te podemos tener una propia metodología, nos podemos guiar por lo que ya estableció NIST para IA o los 4 niveles que vimos en el acta de la Comunidad Europea, ¿sí? Y clasificamos ese inventario, lo clasificamos por niveles de riesgo, ¿sí? Integramos esos riesgos descubiertos, definidos, en nuestro registro de riesgos de SGCI, si es que lo tenemos, o en algún otro registro de riesgos que estemos manejando en la organización. ¿Por qué? Porque son parte de los riesgos que tenemos que manejar como negocio. Después definir algunas métricas de monitoreo. Nosotros sugerimos temas de rendimiento y temas de ética. Son los más evidentes, pero no sé, lo pueden hacer por temas de seguridad, lo pueden hacer por temas del tema ético, ¿no? Relacionado con algunos de los anteriores, etcétera, ¿no? Y empezar a diseñar, no dice implementar, dice diseñar las puertas de riesgo para el doble carril, lo que vimos hace un momento, ¿no? Es decir, a ver, para sistemas que son de prueba o sistemas que son de bajo riesgo, este es el camino. Y para los que tienen mayor riesgo o ya van a pasar a producción y tienen mayor impacto, este es el otro camino. ¿Sí? Diseñar eso, ¿para qué? Para que la gente se dé cuenta, uno, para tenerlo controlado, y dos, para que la gente se dé cuenta que no los queremos bloquear, solo queremos tener orden. Porque si lo que hacemos es ponemos un freeze, ¿no? Y congelamos todo, que suena interesante, ¿no? Suena como, a ver, no se muevan encantados, ¿no? Nadie se mueva hasta que los toquen o digamos algo, lo que sea. Nos va a generar mucha resistencia. Entonces empecemos como por tratar de ordenar y sí, busquemos, oye, danos un momento, danos un respiro, vamos a hacer una pausa, no pongas nada nuevo o trata de no poner nuevo más que sea ya muy importante, vayas más avanzado, pero vamos a pasarlo por lo menos por este cuestionario simple, ¿no? El carril 1, el carril de la izquierda. Y si detectamos que tiene que ir por el carril 2, bueno, vamos a atenderlo rápido, pero, pero vamos a atenderlo. Y en el tercer bloque es cuando ponemos en operación todo esto que dijimos. O sea, aquí lo primero identificamos y definimos quién y la política. Lo segundo, estamos como que haciendo los análisis de riesgo, identificando dónde estamos parados, diseñar cómo lo vamos a manejar. Y en el tercer bloque, en los días 61-90, pues vamos a ver cómo lo gestionamos, ¿no? A ver, ahora sí, vamos a implementar controles de segunda línea, lanzar ese programa de alfabetización, así como la sensibilización que hacemos en seguridad de la información, así como todas esas sensibilizaciones y campañas que hacemos de calidad o de gestión ambiental, pues ahora esa campaña, esa sensibilización en lo que es los conceptos importantes, básicos de inteligencia artificial, que es cómo se hace, qué puede pasar, qué riesgos puede traer,
y algunas ideas de cómo atenderlos, al menos. Y de una vez podríamos aprovechar para hacer una segunda parte que es cómo aprovechar, cómo realmente sacarle el potencial a la inteligencia artificial, que esa es otra cosa que nosotros vemos que en muchas organizaciones se empieza a utilizar, pero realmente solo hay uno por ahí aislado es el que realmente le está sacando el potencial. Mucha gente lo utiliza como un chat y entonces hace algo y le pregunta y claro, sí le ayuda, pero realmente no está haciendo que despegue, no está haciendo un efecto transformador donde le aumenta la capacidad de manera realmente importante, ¿no? Entonces, bueno, podríamos también lanzar junto con ese programa de alfabetización una parte 2 que sería el módulo de el uso, ¿no? Cómo aprovechar ese potencial y sacarle la mayor ventaja. Establecer el ciclo de revisión de la dirección, como lo establece ISO 42001, y dar un primer reporte al consejo o al comité o a la alta dirección, ¿no? Oye, esto es lo que tenemos y aquí estamos parados en IA. Y los siguientes pasos son. No sé si esto responde a la pregunta de la persona que nos preguntó hace rato cómo no empezamos con un megaprograma y si esto le genera alguna otra duda o inquietud. Bueno, tengo un comentario más, pero voy a estar al pendiente, Oscar. Muy bien, gracias. A ver, hay decisiones que el Consejo no puede seguir postergando, ¿no? Y digo, hay muchas, pero estas son las tres. Actualizar formalmente los estatutos, las políticas, la forma en que se estén gestionando para incorporar la gobernanza de inteligencia artificial como una responsabilidad explícita de algún comité, de algún grupo, en la próxima sesión ordinaria. Si se manejan a nivel consejo, si lo manejan a nivel dirección, pero al final es algo que se tiene que atender. Ok, ahorita me regreso con la pregunta de Jorge. Dos, sugerimos, pero pueden tomar otra norma, pueden tomar el EU AI Act o pueden tomar el NIST, pero por temas de comunidad con otras cosas, sugerimos adoptar ISO ya 42001 o puede ser alguna otra norma como un estándar maestro, o sea, adoptar una, definir, oye, de aquí en adelante vamos a seguir este modelo, ¿no? No quiere decir que vamos a hacer todo, no quiere decir que nos vamos a certificar, pero sí como una referencia maestra sobre este tema. Y de ser posible, integrar, bueno, no de ser posible, si tenemos el SGDI, integrar con nuestro SGCI. Y si no, alinearlo con nuestro protocolo y programa de seguridad de la información. Dar fechas, ir planteando fechas, ¿sí? Fechas objetivo. Y lanzar un inventario integral de IA en 30 días, ¿no? O sea, decir, oye, lo que estábamos sugiriendo los primeros 30 días, por lo menos, lanzar ese inventario. Esas son tres cosas que nosotros consideramos que no se pueden postergar. ¿Sí? Es algo que ya debe de tomarse esas decisiones, se debe estar haciendo y ya. Por ahí vi una pregunta de... Correcto. Jorge López, ¿cómo se puede definir una métrica de uso ético de la IA? Lo primero que tendrías que definir, Jorge, es cuál es el uso ético. Digo, yo sé que ustedes tienen un manifiesto de IA, pero a lo mejor aquí un siguiente paso, y definir unas políticas, y dentro de esas políticas definir el uso ético. O a lo mejor está el manifiesto, ¿no? Digo, ahorita no recuerdo ese nivel de detalle. Pero, definir cuál es ese uso ético. Y después podríamos establecer algunas métricas de que todos los casos de uso de IA que estén en operación en la organización hayan pasado por un cuestionario o hayan sido evaluados contra un cuestionario que entre sus cosas tenga lo del uso ético, ¿no? O los temas, los puntos de control que tienen que ver con la ética, evitar los sesgos, datos personales, algunas otras cosas, ¿no? Uso adecuado, transparencia cuando proceda. Y entonces establecer una o unas métricas que tengan que ver porcentaje de sistemas que ya pasaron por ahí y porcentaje o de aplicaciones que ya pasaron por ahí y porcentaje que que están fuera, ¿no? De cierto lineamiento o que están dentro, o porcentaje de los que están dentro.
Y esa podría ser la métrica que ahorita a priori me viene. Gracias, Oscar. Tenemos otra pregunta por parte de Osman. ¿Es obligatorio formarse como auditor líder e interno para la certificación en la entidad? No, digo, bueno, es que todo depende. Depende. Si está regulado, si está sujeto a alguna normativa que lo exija, pues sí. Pero, digamos, de manera general, no. Y incluso hoy estamos certificados en 27001, nos vamos a certificar en 42001 o en alguna otra. Bueno, no necesariamente. Tú puedes apoyar en auditores externos certificados o que cumplan con los lineamientos que establece la normatividad, porque lo que se busca es que haya una revisión independiente por personal calificado y con las competencias requeridas. Entonces, podría no ser, o sea, no obligatorio que te formes como auditor interno, pero creo que podría ser muy valioso. Ahora, ojo, si yo soy auditor interno y voy a hacer la auditoría, no puedo estar ni en la definición ni en la operación. Sí, o sea, no puedo ser yo el que definió todo el programa y definió las políticas y definió no sé qué, ni el que lo puso en marcha o lo está operando, porque entonces pierdo la independencia. Va a costar muy, digo, es por prácticas, por lineamientos y por naturaleza humana. Pues me va a costar trabajo, yo ya traigo una visión y me va a costar trabajo decir que omití algo, pues porque mi visión ya hice todo, ¿no? O estoy operando y voy a entrar en un conflicto de intereses de, pues, calificarme a mí mismo que no hice bien las cosas. ¿Sí? Entonces, nada más eso, mantener la independencia. Bien. Bueno, ahora, para saber dónde está cada organización, conviene hacerse algunas preguntas. ¿Sí? Esto es para que se autoevalúen, no las tienen que contestar ahorita. Si alguien quiere comentar sobre ellas, fantástico, pero digo, es más un tema para que se lleven y evalúen, ¿no? ¿Cuántas herramientas de inteligencia artificial están operando hoy en día en su versión sin control formal? Regresamos al tema del inventario. A lo mejor sabemos de algunas. A lo mejor estamos de acuerdo en que estén operando, pues porque nos están generando un beneficio, pero no las tenemos formalmente controladas, ¿no? Entonces, pero tenemos la certidumbre de cuántas son. ¿Conocemos si estamos expuestos a esta acta de inteligencia artificial de la Comunidad Europea? ¿O tenemos operaciones, clientes o datos o de Europa? ¿Existe un responsable formal de gobernanza de A con mandato del Consejo o la alta dirección? ¿Nuestras políticas de seguridad de la información ya contemplan riesgos específicos de la inteligencia artificial? Tenemos un programa de alfabetización de inteligencia artificial conforme a lo requerido desde febrero de 2025 por el Acta de Inteligencia Artificial de la Comunidad Europea. Está muy interesante, ¿eh? Yo tomaría lo que establece esa acta, como esa alfabetización, como una base para hacer mi programa de organización. ¿Y cuántas de las 12 categorías de riesgo que marca NIST, se hicieron en NIST AI Framework, Risk Management Framework, tenemos mapeados? Oye, no sé cuáles son los riesgos. Está bien, no los tengo que inventar. Ya hay una en compendio, tiene 12 categorías de riesgos, están bien explicadas. Podríamos tomarlas como base. ¿Sí? Entonces, déjenme cerrar con una idea muy simple. La inteligencia artificial no es un proyecto, y menos tecnológico. Es una capacidad estratégica, si la sabemos aprovechar. Y como cualquier capacidad estratégica, no sé, finanzas, riesgos, continuidad de negocio, etcétera, eventualmente requiere una supervisión formal por el mando más alto o por los más altos mandos de la organización. Llámese la dirección, llámese el consejo. Y la pregunta que muchas organizaciones están empezando a hacerse no es si van a utilizar IA. Eso ya ocurrió, ya la están usando, ¿no? Sepan o no sepan. La verdadera pregunta es otra. ¿Estamos preparados para gobernarla?
Entonces, no espero que respondan en este momento, pero si 3 o más de estas preguntas no tienen una respuesta clara, seguramente ya están expuestos a varios riesgos de gobernanza relacionados con la inteligencia artificial. Y bueno, si no tienen una respuesta clara respecto a estos pasos, lo que les había dicho al principio, el siguiente paso que recomendamos es un diagnóstico. No sé, una evaluación de madurez de la gobernanza de IA, que pues, les dé un reporte ejecutivo de scoring de madurez por dominio, que les dé un mapa de brechas contra la normativa que escojan o contra las 3 que mencionamos hace un rato, una hoja de ruta priorizada para los próximos 90 días y le reporte todo esto a la alta dirección o al comité. ¿Por qué? Lo que buscamos es que responda a 3 cosas. ¿Dónde está operando hoy inteligencia artificial en la organización? ¿Cuál es la exposición real al riesgo? ¿Y qué tan preparado está la estructura de gobierno para supervisarla? ¿Sí? Son las 3 cosas mínimas que deberíamos de saber. Gracias, Oscar. Tenemos una pregunta por parte de Jesús. ¿Cómo podríamos monitorear el uso más allá de lo que se disponga a nivel normativo en la empresa? Pues ya podemos entrar a temas ya tecnológicos, ¿no? Herramientas de monitoreo, herramientas de bloqueo, digo, en grandes organizaciones que tienen pues ya muchas herramientas de control de acceso, DLPs, etcétera, etcétera, pues lo que van haciendo es que bloquean que todos los equipos de la organización no puedan acceder a, a servicios de vía web, ¿no? De IA, ¿no? Generativa, por ejemplo, o incluso en general a sitios que no están autorizados y permiten el acceso, por ejemplo, ya solo a lo que está contratado a nivel enterprise por ellos, ¿no? Las entidades generativas que ellos tienen, los servicios que ellos tienen contratados, ¿no? Para empezar. Por otro lado, pues sí, si hay herramientas de monitoreo para ver qué casos tengo implementados, qué agentes tengo implementados, cómo están operando, cuántas veces han usado, pero ya estamos hablando ya de un nivel, o más bien de herramientas tecnológicas que me ayuden a controlar y monitorear. Digo, y eso es importante, pero lo primero que tenemos que tener es, pues, definir cuál es el uso adecuado, qué es lo que sí queremos, qué es lo que no queremos, qué nos preocupa, etcétera, ¿no? Gracias, Oscar. Tenemos una pregunta más por parte de Jorge. ¿Cómo Ujú. podríamos asegurar que un proveedor externo de servicios de IA está implementando políticas de seguridad? Para empezar, utilizar un proveedor confiable. Segundo, muchos de estos proveedores van a tener certificaciones. Es como cuando usamos la nube, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que la nube que estamos utilizando, el data center que estamos utilizando es seguro? Pues si estamos hablando de Amazon Web Service, de Google Services, de Azure o de alguno de esos de ese tamaño, vamos a ver las certificaciones a las que ellos están sujetos y ellos a sus clientes normalmente le dejan ver sus certificados, incluso los reportes de auditoría, de las auditorías por las cuales pasan, y bueno, pueden tener una serie de mecanismos para ese aseguramiento, ¿no? Pero entonces, pues, yo buscaría empresas que estén certificadas, que estén yendo por revisiones independientes, por certificaciones, aseguramiento, etcétera. Eso es lo que yo estaría buscando. Gracias, Oscar. Tenemos otra de parte de Arthur. ¿En dónde puedo identificar esos 12 criterios de eventos de riesgos que se pueden encontrar en IA? Bueno, no son eventos, son categorías de riesgo estratégico de IA. Es en el NIST, Artificial Intelligence Risk Management Framework. NIST AI, no, IA, no, ¿qué es? AI, RMF. Creo que es el NIST 600-1. Hay que bajarlo, es gratuito, hay que entrar, bueno, hasta donde recuerdo, hay que entrar a NIST, pero según yo todo lo de NIST es gratuito y puedes bajar ese marco de referencia, ese framework, y ahí puedes ver las 12 categorías de riesgo. Gracias, Oscar. Sí, bueno, entonces, insisto, hay que saber dónde estamos operando hoy con respecto a IA,
a qué riesgos estamos expuestos, qué tan preparados estamos para gobernarlo, porque en el fondo, gobernar ya no se trata de frenar la innovación, sino de hacerla sostenible y de hacer que nos dé beneficios. Entonces, pues digo, si tienen alguna pregunta, si quieren preguntarme algo, platicarme algo, lo que sea, escríbanme con todo gusto y platicamos, ¿no? A mí, digo, ahí les voy respondiendo como voy pudiendo, pero digo, a mí me encanta platicar de todos estos temas.